los alveolos, en cualquier lugar del pulmón. Vamos a ver que el pulmón es uno de los pocos órganos en que son más frecuentes los tumores primarios que los metastásicos. Más del 90% de estos tienden a ser malignos y son de progresión rápida y también tienen una alta mortalidad. ¿Ya? Cada año aumenta más la incidencia del cáncer de pulmón. ¿Por qué? Por el mismo hecho del uso del cigarro y también por todo lo que es la contaminación. ¿Ya? En Estados Unidos se considera que es la cuarta causa de cáncer en general, pero la primera en mortalidad. A nivel mundial, el cáncer de pulmón sigue siendo la principal causa de cáncer. En el hombre es la principal, entre las mujeres fue la principal causa de muerte por cáncer en los países desarrollados y la segunda en los países subdesarrollados. Tiene una mayor incidencia en Europa Central, Oriental, Asia, tiene una incidencia más en las edades entre 50 y 53 años. Vamos a empezar a dividir lo que es el cáncer del pulmón en lo que son lo que es el cáncer de células no pequeñas y el cáncer de células pequeñas. La más frecuente es el cáncer de células no pequeñas, que representa entre un 80 al 90%. Y estas son las que van a empezar a diferenciarse entre otras, y estas son las que tienen más característica maligna. Todos sabemos que la principal causa es el uso del tabaco. Hay un aumento ya de la proporción de lo que son el de células no pequeñas, ya en los pacientes también, inclusive que nunca hayan tenido el antecedente de ser fumadores, y también ha habido un incremento en los países asiáticos. Se ha visto ya de que es imposible poder lograr diagnosticar a tiempo el cáncer, pero se ha visto de que el 16% de estos pacientes se logra como un hallazgo casual. Puede ser que el paciente haya venido por otro tipo de clínica, ya como un síndrome paraneoplásico, que es de lo que vamos a ir hablando, por otro tipo de sintomatología, ya, y que en la radiografía ya hemos encontrado una masa inicial única, pero propiamente por síntomas respiratorios y en búsqueda de cáncer no se puede diagnosticar, ya. El 22% de las personas que ya logramos saber ya son pacientes que tienen estadios avanzados y un 57% ya son pacientes que prácticamente están en fase terminal, ya son cáncer en fase de metástasis. Vamos a ver que el tabaquismo, al ser la primera causa de cáncer pulmonar, los fumadores van a tener un riesgo 20 veces mayor de desarrollar el cáncer en comparación de los no fumadores. Si bien tenemos una más alta prevalencia en el hombre, porque se considera que fuma más, pues no es mucha la diferencia en relación a las mujeres. Tenemos una proporción de 87% en relación a un 85%. ¿Por qué? Porque las mujeres también ya han adoptado el hábito de fumar, ¿ya? Entonces ahí se ve una relación 91% entre hombres y mujeres también, ¿ya? Y se considera que de todas las personas que fuman, 1 de cada 9 fumadores van a lograr a presentar cáncer pulmonar. Y ahora esto. Ya. Nos está saboteando la clase. Ya, gracias. En Bolivia se ha visto, este es el último censo del 2020, ¿ya? En el que han habido 901 pacientes fallecidos en toda Bolivia por cáncer, y esto equivale al 1.2% de toda la mortalidad, ¿ya? Y dentro de los países somos el número 110 con más alta mortalidad en cáncer de pulmón. Ya hemos visto mayor prevalencia en hombres en relación a mujeres, pero no solamente los que fuman, sino también los que consideramos como fumadores pasivos. Es muy importante que tengan en cuenta esta diapositiva, porque en realidad estos son los pacientes que van a entrar a lo que conocemos como pacientes que se deben realizar screening, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Tenemos que ir a hacer la búsqueda activa de lesión inicial, ¿ya? Entonces, todos estos son los pacientes que debemos hacer control. Por lo general,
una fase inicial, ¿ya? Inclusive, ya cuando tenemos daños a órganos blancos, pueden ser asintomáticos, ¿ya? Los síntomas, si bien pueden lograr a presentar, son síntomas muy generales. Si hablamos de una lesión en pulmón, una masa que está comprimiendo, ¿qué es lo que nosotros esperamos que se encuentre en el paciente? Lo primero de cualquier patología respiratoria, disnea. ¿Y cómo va a ser la disnea? En teoría progresiva, ¿ya? Pero no se olviden que el cáncer de pulmón son pacientes que fallecen desde el momento que se los diagnostica en un promedio de 2 semanas a 1 mes. ¿Qué quiere decir? Que es evolución realmente rápida, ¿ya? Y aparte de la disnea, ¿qué más va a tener asociado? Otra característica del pulmonar que hemos ido viendo con mucha frecuencia, tos. Y muchas veces esa tos viene asociado ¿a qué? A hemoptisis. Muy bien. ¿Y qué más podemos presentar dentro de la lógica si tuviéramos un paciente altamente sospechoso? Ya tenemos disnea, tenemos tos. ¿Qué más creen que pueda presentar dentro de lo que tenemos un paciente con una masa tumoral? ¿Qué es lo primero que les pasa a los pacientes con cáncer? Empiezan a perder peso, ¿ya? ¿Qué más va a pasar? Y algo ahí muy importante, también lo que comentaste, puede haber, bueno, no puede haber, hay en todos los tipos de cáncer y terminan así con derrame pleural, ¿ya? Y todo esto se debe a que al mismo crecimiento de la lesión a nivel del pulmón, haciendo la compresión de otros órganos que vamos a ir viendo dependiendo de lo que va a ir comprimiendo, qué síntomas también va a ir presentando, ¿ya? Dependiendo la invasión que va a ir produciendo, hacia qué lugar se va a ir diseminando y el tamaño. Y muy importante, los síndromes paraneoplásicos. Ahorita vamos a ver, ¿ya? Ahí tenemos la clínica. Nos hemos olvidado además que el paciente va a presentar el dolor pleurítico por la irritación que va a haber. Ya hemos dicho hemoptisis. Ahora, si hablamos de un paciente que va a tener un cáncer metastásico a hueso, es muy probable que presente fracturas patológicas, ¿ya? O que presente dolor óseo, ¿ya? También pueden haber otros síntomas que son inespecíficos, ¿ya? Que ahí se consideran como paraneoplásicos. Esto asume mucho la función como si fuera un cáncer neuroendocrino o patologías endocrinológicas, y ahorita vamos a ver el porqué, ¿ya? Otra característica que, si se acuerdan en la anterior clase les dije tengan miedo, es cuando encuentran acropaquias, ¿no ven? Cuando hay los dedos en palillos del tambor, no es solamente pensar en cronicidad, también nos tiene que dar el hecho de que este paciente puede estar cruzando con alguna masa pulmonar, ¿ya? Y estos síntomas que ustedes van a ir viendo en específicos, van a ver el por qué. Aquí vamos a ir viendo, ¿ya? De acuerdo a los síntomas, qué es lo que va a ir comprimiendo, ¿ya? El paciente puede venir como una característica de una neumonía. ¿Por qué? Porque también va a cruzar con eso. Inclusive los cánceres muchas veces se pueden presentar con fiebre por el mismo proceso inflamatorio, ¿ya? Entonces va a tener la característica que, si bien viene como neumonía, va a ser una neumonía que obviamente no va a responder al uso de antibióticos, ¿ya? Y es ahí donde tenemos que empezar a sospechar de malignidad, ¿ya? Esto también, cuando es una masa, tiene una alta posibilidad de convertirse en absceso pulmonar, ¿ya? Entonces, si ustedes sacan una radiografía, únicamente van a ver una lesión única, ya, que nos puede confundir. También se puede producir como una neumonía lipoidea, en la cual pareciera que hay acumulación de lípidos, ¿ya? Es muy difícil poder diagnosticarla, ¿ya? Pero se la ve más como neumonía. Lo que hemos dicho, las lesiones van a terminar como derrame pleural. Inicialmente el derrame va a ser del lugar de la lesión, ¿ya? Y posteriormente va a terminar presentando derrame bilateral. ¿Y cómo va a ser el citoquímico de este paciente? ¿Cómo espero que esté el citoquímico? ¿Transudado o exudado? Transudado, porque estamos hablando de un proceso inflamatorio, no es infeccioso, ¿ya?
pacientes pueden presentar disfonía, ¿ya? ¿Y por qué pueden presentar disfonía? Porque hacen muy rápido lo que es metástasis hacia tiroides y hacia cerebro, rápidamente el deterioro neurológico, ¿ya? Entonces, por la misma compresión que va a haber hacia lo que es el nervio laríngeo recurrente, inclusive el paciente puede ser que no les venga con ninguna clínica respiratoria. El paciente puede que venga a la consulta solamente por ronquera, ¿ya? Entonces tomen en cuenta, si tenemos una ronquera, muchas veces, ¿qué es lo que pensamos? Debe ser una faringoamigdalitis, una amigdalitis aguda, un resfrío. Normalmente vienen los pacientes ya tratados, pero la ronquera no desaparece. Ustedes visualizan orofaringe, ¿qué van a tener orofaringe? Normal, ¿ya? Entonces, cuando tengan estos pacientes, empiecen a sospechar dos cosas: cáncer de tiroides, cáncer de pulmón, ¿ya? Entonces, una ronquera es para estudio y es para un estudio de forma rápida, ¿ya? También estos pacientes pueden venir únicamente con disfagia. Ahora, si tengo un paciente con disfagia y tengo, ¿qué significa la disfagia? Dolor a la deglución. Si tengo un paciente con disfagia y este paciente me dice que el último mes ha perdido 8 kilos, ¿les parece significativo? Sí, pero si es un paciente que les dice que no es primera vez, que todo el tiempo tiene episodios intercurrentes de disfagia, que presenta un poco de pirosis, ¿les parece sospechoso? No. Entonces vamos a ir haciendo búsqueda activa ya dentro de estos síntomas que son síntomas paraneoplásicos, ¿ya? También lo que hemos visto cuando estábamos viendo parálisis diafragmática. ¿Cuál es el nervio que va a inervar el diafragma? Muy bien. Si hay lesión del nervio, compresión del nervio frénico, en la radiografía lo que ustedes pueden encontrar fácilmente es elevación o parálisis del diafragma, ¿ya? También, si estamos pensando que el paciente puede hacer metástasis, va a haber la destrucción de las costillas, va a haber el síndrome de vena cava superior. ¿Qué es el síndrome de vena cava superior? Ya han visto cirugía de tórax, ¿no? ¿Qué es el síndrome de vena cava superior? ¿Alguna vez alguien ha visto un cáncer de mama? ¿Un cáncer de pulmón? ¿Un cáncer de algo? Nada siempre. Ya. Normalmente cuando pasa el cáncer de pulmón o el cáncer de mama a nivel torácico, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber compresión de lo que son las venas, y no solo las venas, también de los ganglios, ¿ya? ¿Y qué va a pasar? Todo ese líquido que debería fluir, debería retornar al corazón, se va a retener. ¿Y qué va a pasar de ese lado? Que hay metástasis, va a haber agrandamiento, ¿ya? Y van a tener una de las extremidades superiores muy grandes, ¿ya? Entonces muchas veces les puede ayudar un poco los masajes, el ayudar un poco a drenar, pero eso ya es un síntoma o un signo característico de un paciente que tenga un cáncer terminal, ¿ya? El síndrome de Horner es lo mismo, el síndrome es lo que es la compresión de lo que son los ganglios linfáticos, ya por los ganglios linfáticos y simpáticos, por lo cual va a haber la que es la retención del líquido. Ahora, si yo les digo que en una fase terminal va a haber el derrame pleural, también por esto va a haber lo que es el aumento de la presión de las arterias pulmonares. Y si va a haber esto, ¿qué va a pasar en el corazón? Si comenzamos a tener hipertensión pulmonar, ¿qué va a pasar con el corazón? Imagínense retornar toda esa sangre del pulmón al corazón. ¿Qué va a haber? Insuficiencia cardíaca. Pero va a haber un momento donde el corazón ya no va a poder bombear lo suficiente. ¿Qué va a pasar con ese corazón? Se va a empezar a llenar de líquido, ¿ya? Entonces, ¿qué van a tener secundario? Una pericarditis o derrame pericárdico. Ahora es muy interesante que estos tipos de cáncer van a eliminar sustancias biológicamente activas. Y quiero que presten atención acá. Vamos a cerrar la puerta porque me distraen, todos me distraen. ¿Ya?
pasar? Estas células malignas van a empezar a secretar sustancias biológicamente activas que producen de por sí ya las células oncológicas, ¿ya? Y estas son muy similares a lo que son las hormonas, ¿ya? Es por eso que inclusive antes de presentar la masa tumoral o la lesión pulmonar, ¿qué es lo que van a presentar? Algunos pacientes pueden asociar mucho el síndrome de Cushing, ¿ya? Entonces van a tener la característica de un paciente cushinoide. ¿Cómo va a ser un paciente cushinoide? Va a ser un paciente gordito, en luna llena. Ustedes piensan que van a creer en cáncer en ese momento, imposible, ¿ya? Pero si ustedes tienen un paciente ya con antecedente de ser fumador y empiezan con todos estos signos de un paciente cushinoide, es paciente también altamente sospechoso, ¿ya? Y hay que hacer búsqueda activa. También se puede asociar mucho a lo que es el SIHA. ¿Y qué es el SIHA? Es el síndrome inadecuado de hormona antidiurética. ¿Y qué va a pasar con estos pacientes? Van a hacer retención de líquido. Estos pacientes se van a empezar a hinchar. Entonces, imagínense, antes que pensar en cáncer pulmonar, en cuántas cosas estuviéramos pensando, ¿ya? También pueden venir con problemas hematológicos. ¿Qué quiere decir? Estos pacientes pueden presentar plaquetopenia, hemoglobina baja, pueden presentar lo que conocemos como viscitopenia, pancitopenia, ¿ya? Ahora, si hablamos de síntomas extratorácicos, es muy inespecífico. Una pérdida de peso la puede tener hasta una diabetes. Si bien es muy asociamos mucho también a cáncer, pues tenemos que asociar pérdida de peso más alguna clínica que tenga el paciente. Porque si solamente yo les digo pérdida de peso, astenia y adinal, ¿ustedes creen que van a sospechar una patología pulmonar? No. Entonces tenemos que empezar a asociar con la clínica intratorácica. ¿Con qué? Con tos, con disney del paciente, ¿ya? Ahora, ¿en quiénes vamos a hacer screening? ¿Qué significa el screening? Poder realizar la tomografía. ¿Ustedes creen que a todos los pacientes que presenten TOR les vamos a pedir tomografía? No, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan cuando yo les dije qué pacientes son altamente sospechosos? Pacientes fumadores. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la teoría? ¿Ya? Pacientes que tengan, ¿ya? Que hayan sido fumadores más de 30 paquetes al año o menos de 15 años, aunque ya haya cesado el hábito. Pacientes que estén entre 55 y 74 años, a quien se les debe también, obviamente, de decir que dejen de fumar. A estos pacientes hay que hacerles el screen primero con radiografía. Es muy difícil que a los pacientes, aún fumadores, directamente les digamos, venga usted, vamos a hacer tomografía, ¿verdad? Pero si este paciente ya tiene el antecedente, o tiene antecedente de silicosis, asbestosis, fumador pasivo, o antecedente de cáncer, entonces en estos pacientes, ¿qué dicen? ¿Les dejamos entrar o no? Estoy dentro, miren ahora. Entonces, lo inicial es para estos pacientes por lo menos pedirle la radiografía de tórax. Ahorita vamos a ver qué tipo de lesiones vamos a ir encontrando en la radiografía, ¿ya? Después de esto, si ya tenemos una lesión muy sugestiva, empezamos a sospechar recién de una masa, de un cáncer pulmonar, ¿ya? Entonces, esos son los pasos, ¿no? Primero la radiografía, luego tenemos la tomografía simple. Si ya vemos en la tomografía que evidente hay una lesión de características malignas, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? La tomografía contrastada para ver también cuánto de vascularización o de ingreso a quirófano pueda tener este paciente. Si están muy vascularizados, no se puede tocar,
¿ya? Entonces eso es lo que nos va a dar la tomografía contrastada. Ahora, si es un paciente que presenta hemoptisis, la primera indicación para estos pacientes es poder realizarle la videobroncoscopía. ¿Y para qué nos va a servir la videobroncoscopía? Hay que hacer el lavado y hay que hacer toma de biopsia, ¿ya? Entonces lo más probable es que en el inmunohistoquímico o en el citopatológico encontremos células y ahí nos identifique con nombre y apellido de qué tipo de cáncer estamos hablando, ¿ya? Ahora también es muy probable que antes de iniciar tratamiento, ya cuando ya tenemos el diagnóstico de qué tipo de cáncer es, tenemos que realizar la gammagrafía ósea. Eso a todos los pacientes antes de iniciar. ¿En qué nos va a ayudar la gammagrafía ósea? A ver si el paciente no nos ha hecho ya una metástasis a hueso, ¿ya? Entonces ya estamos con la biopsia. Y en algunos casos, cuando la lesión es muy central y no podemos obviamente diagnosticar a través de la videobroncoscopía y tampoco podemos hacer guiada, porque la guiada generalmente son para masas donde están más periféricas, pero si tenemos una lesión casi central y de difícil ingreso, lo más probable es que a este paciente tengamos que hacerle toracotomía para que solamente toma de biopsia. ¿Y qué es lo que vamos a ver en la radiografía? ¿Qué es lo que llama la atención acá? El engrosamiento iliar, ¿ya? Si ustedes ven, hay hasta un poco de ensanchamiento mediastino. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces se puede esto confundir con lo que es la dilatación del botón aórtico, ¿ya? Pero si tienen este tipo de lesión, este paciente sí es candidato para poder realizar una tomografía. También va a ver lo que es la elevación diafragmática. Si ustedes ven esta radiografía, ¿ustedes sospechan un cáncer de pulmón? No. Lo primero que se les puede venir aquí tal vez es el derrame y una probable consolidación, una probable neumonía, ¿ya? Tengan cuidado, cuando no hay respuesta al tratamiento, siempre soliciten la tomografía. En la tomografía ya les van a poder diferenciar entre líquido y masa sólida. Y esta es otra característica muy frecuente del cáncer de pulmón. Es una lesión por lo general única, ¿ya? Unas 2 veces he debido ver que han sido 2 tipos de cáncer diferentes en los 2 pulmones, pero es muy mala suerte. Generalmente es una lesión única. ¿Y cómo van a ser los bordes? Como siempre nos han enseñado, los bordes son irregulares, ¿ya? Van a ser espiculados. Ahí tenemos una masa maligna. ¿Qué más? ¿Cómo más se puede presentar? Ensanchamiento de mediastino. Puede que esté en todo lo que son las vías proximales, ¿ya? Y también aquí puede ser por las mismas adenomegalias que va a presentar el cáncer. Hemos visto acerca de lo de la división. Vamos a tener 2 tipos de tumores, ¿no? Las que son las de células pequeñas y las de no células pequeñas. Las de no células pequeñas, que son la mayoría, el 30% van a ser escamosos y el 70% van a ser escamosos. Los escamosos solamente se diferencian en lo que son tipo de tumores neuroendocrinos, y lo que son los escamosos ya son los que nos diferencian en más. ¿En cuáles? Papilares, acinares, ya son subclasificaciones de los tumores. Ahí también tenemos por tomografía cómo pudiéramos describir esta lesión. Primero, ubicación, ¿dónde se encuentra esta lesión? ¿Qué más? No se olviden, siempre que vean un paciente es como si lo estuvieran viendo de los pies hacia arriba. Entonces estuviera en el lado izquierdo. ¿Ya? ¿En qué parte? La parte anterior. ¿No ven? Lesión única. Más o menos, ¿cuántos centímetros le dan esto? Unos 2.5, unos 3 centímetros más o menos, ¿verdad? No tiene presencia de más lesiones peripulmonares, ¿ya? O sea, es lesión
única. Esto nos sirve mucho poder describir para ver que ya no haya datos de metástasis. Lo que siempre nos han enseñado cuando hablamos de masas tumorales o de cáncer es poder hacer estadificación, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a hacer? Tenemos que identificar primero cuál es el sitio primario. Y hemos dicho, si bien en el cáncer de pulmón primeramente son más los cánceres primarios que la metástasis, siempre hay que identificar, porque bien pudiera ser también secundario un cáncer de mama, secundario un cáncer de tiroides, secundario un cáncer hepático, ¿ya? Primero es la localización de la lesión, ¿ya? ¿Cuántos ganglios puedan encontrarse ya con adenomegalias? Hay que hacer para esto lo que conocemos como una PANTAC. ¿Qué significa una PANTAC? Hacer tomografía de pesquisa. Hay que hacer, por más que sea de pulmón, tenemos que hacer una tomografía de abdomen y de pelvis, porque hay que ver si no hay datos de metástasis a otros órganos, ¿ya? Y ahí también tenemos la metástasis a distancia. Entonces, es muy importante ver la localización, ¿ya? Para ver qué, sobre todo, si es operable o no operable, ¿ya? Si es localmente avanzado, hay que ver si la cirugía se puede realizar, hay que hacer vaciamiento completo o cómo lo vamos a realizar. Y si es avanzado, ¿qué creen que vamos a poder ofertar a este paciente? Medidas paliativas, ¿ya? En un cáncer avanzado no tocamos como quimioterapia ni radioterapia. Entonces, vamos a ver, la cirugía en realidad es la indicación principal, ¿ya? Para cualquier tipo de cáncer de pulmón, ¿ya? Ahora, la resección anatómica se prefiere antes que la resección en cuña. Es probable que estos pacientes terminen en lobectomía cuando la lesión es más de 2 centímetros. Y lo que el anterior estábamos hablando con el anterior grupo, ¿qué significa la lesión o la resección en cuña? Que tienen que quitar todo lo que es la masa tumoral y además tienen que quitar todo el borde que pueda estar también con células malignas. Solamente eso significa. Entonces siempre se prefiere el tener que hacer el retiro de la lesión. En algunos casos se prefiere la lobectomía completa y así evitar que el cáncer se vuelva a reproducir. Nuevamente, ¿en quiénes vamos a ofrecer la radioterapia? El tratamiento cuando no es quirúrgico de lesión para estadios localizados en la radioterapia tiene menor toxicidad en adultos mayores, tiene mayor toxicidad en adultos mayores huecos. Para pacientes médicamente inoperables con tumores mayores a 5 centímetros centrales y en enfermedades localmente avanzadas, ya no solamente necesitaría radioterapia, la radioterapia ya se va a asociar mucho al uso de la quimioterapia. Esto es lo mismo. La quimioterapia se ajusta mucho solamente a lo que es el uso del cisplastino, que muchas veces va a venir con el vinorelbine. Y eso es todo cuando hablamos de cáncer. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? Es cortito el tema de cáncer, es bonito, revísenlo.